Que el Señor les bendiga a toda nuestra familia en la carne, los que están en México, los que están en Guatemala, en California y en otras partes de la Unión Americana. Si es que nos llegan a ver en este video, que el Señor les bendiga. Queremos mandarles un saludo y informarles de que este es el día 13 desde que nos dio el COVID-19. También queremos saludar a la familia en Cristo, la Nueva Cosecha y las demás iglesias que están alrededor, o los hermanos alrededor del mundo que llegaran a escuchar este video. Les mandamos un saludo. Que el amor del Señor Jesucristo esté con ustedes siempre. Que el Señor les bendiga. Es nuestro deseo siempre que prosperen, así como dice el apóstol Juan, que prospere su alma, así como han prosperado económicamente. El motivo de esta grabación es porque yo quería contar con ustedes la experiencia que nosotros hemos pasado con esta enfermedad. Sabemos que se ha dicho que esta enfermedad, este virus, es un virus hecho por el hombre. Entonces, es posible que por eso esté haciendo demasiado daño. Porque si dicen que es el mismo virus de la influenza no hace tanto daño así como lo está haciendo este virus. Entonces, por eso creemos que es posible que haya sido hecho por el hombre. ¿Por qué digo esto? Porque se ha sabido que los hombres de élite, los hombres multibillonarios, los que manejan el gobierno financiero mundial, siempre han querido cortar gente, siempre han querido que la población mundial se disminuya, porque según ellos hay mucha gente sobre la tierra y los recursos de la tierra se están acabando. Lógico que no están viendo por el bien de los demás, sino por ellos mismos, porque cuando un hombre sabe de ciencia o cuando un hombre tiene mucho dinero, lo que conlleva es poder. Los científicos crean las cosas y se creen dioses porque crearon algo que ya estaba creado. Es decir, no son creadores, solamente imitaron lo que Dios ha hecho. Y los políticos y los demás solamente quieren poder. Es un poder que el alma desea, y no es de extrañarse porque desde el principio Satanás cayó. Antes de todas las creaciones que Dios haya hecho sobre esta tierra, la primera creación que la Biblia nos habla es la creación luciferiana, satánica. Si ustedes lo quieren leer, está en el libro de Isaías capítulo 14, Ezequiel 28 también lo dice, que Satanás fue el primer ser creado sobre la tierra. Sobre la tierra. Y cuando él cayó, él sencillamente quiso ese poder que Dios tenía. Entonces, desde entonces el hombre, los preadámicos también cayeron y pasaron por lo mismo. Después el Señor en el capítulo de Génesis creó a Adán y a Eva, pero estos fueron formados de la tierra. Estos no fueron creados, fueron formados de la tierra. Y claramente la Biblia dice que Dios puso un espíritu, sopló espíritu de vida en ese barro y llegó a tener vida. Pero lastimosamente a Adán también se le ofreció lo mismo, el poder, porque Satanás le dijo: el día que comas de ese fruto, no fruta, ese fruto, vas a llegar a ser como Dios, conociendo el bien y el mal y teniendo poder.
Desde entonces el ser humano está hambriento, sediento de poder. Por eso es que la mayoría de la gente, muchos se vuelven satánicos, muchos se vuelven al satanismo, porque Satanás sigue ofreciendo ese poder y existe. No lo ignoremos, existe el poder satánico sobre la tierra. Y luego, para los religiosos, los que tienen una religión, también es poder, porque lo que ellos quieren es poder, porque sabemos que hay religiones antiguísimas, que no son bíblicas, que no son de Dios, pero que todo lo que han querido siempre es el poder, poder dominar la gente, poder dominar la masa, poder dominar la mente del ser humano para subyugarlos a ellos mismos, porque son espíritus, demonios, dice el apóstol Pablo en Corintios, que desean ese poder. Por eso es que no nos extrañemos entonces que los científicos de hoy también desean ese poder, y con la ciencia que está aumentando, ellos están logrando hacer muchas cosas y de verdad que están jugando de Dios. No son dioses, pero la están jugando de dioses, porque según ellos todo lo pueden resolver con la ciencia y la matemática. Entonces, por eso hoy vengo a decirles que nosotros de alguna manera nos infectamos con mi esposa. Los primeros 5 días fue la transición del virus en que se posesiona del cuerpo, se posesiona de nuestros sistemas, de nuestros organismos, y empieza a surtir un efecto a tal modo que el sexto día, el sexto, séptimo, octavo, noveno día, por lo menos a mí, a mi esposa fue un poquito menor que lo que a mí me pasó, pero lo que vino pasando conmigo es que como el sexto, séptimo día desde que agarramos el virus, en las noches es una temperatura, pero altísima, altísima, a modo que el cráneo se está cociendo y el tórax está hirviendo, el tórax se está hirviendo, el cuello y todo lo demás, mientras los pies están fríos como un pedazo de hielo. Entonces mi esposa tuvo que poner paños de agua fría con hielo en la frente, en la yugular, porque ahí es donde corre la sangre, y orábamos al Señor. La temperatura es demasiado alto, es como para cocinar el cerebro, pero gracias al Señor, con los trapos fríos pudimos controlar la temperatura, y estamos hablando a las 10, 11, 12, 1 de la mañana, hasta que se bajaba la calentura. Yo me quedaba dormido, y era demasiado lo que estaba pasando, porque no solamente era el calor intenso, sino que también era un dolor de cabeza y una tos que no para de uno de toser, y con lo mismo, la cabeza se siente grande porque el dolor es demasiado intenso. De alguna manera estaba cansado el cuerpo, yo me quedé dormido, y en una de esas horas de la noche, altas horas de la noche, de repente yo tuve un sueño. Yo le llamo sueño, podríamos llamarle visión, podríamos llamarle una visita del Señor. Realmente no podría decir ciertamente qué es. Solo sé que sentí que yo estaba parado como dentro de un elevador, pero grandísimo, grandísimo. Y el elevador iba para abajo en un lugar oscuro, oscuro, oscuro.
de repente me habló una voz y me dijo, José, José, me dijo, yo sé que tú me amas. Yo sé que fuiste fuerte desde el principio, me dijo, pero se te olvidó una cosa. Se te olvidó humillarte delante de mí, me dijo. Se te olvidó darme la gloria. Te apoyaste en tu propia fuerza y en mí también, pero yo quería que tú te humillaras antes de pasar esto, me dijo. Entendí que el Señor me estaba hablando mientras el elevador iba bajando en ese lugar oscuro, oscuro. Me dijo, ahora pues, clama al nombre que tú desees, me dijo. Llama al nombre que tú más amas en esta tierra, en este planeta. Llama a ese nombre o cualquier otro nombre, cualquier otro Dios o lo que sea. Llama a ver quién te puede ayudar. Yo sabía que no hay otro nombre, porque si nosotros siempre hemos leído la palabra de Dios, nosotros conocemos muy bien que no hay otro nombre en esta tierra en la cual nosotros podemos ser salvos. Y yo le dije, Señor, no hay otro nombre. En eso, yo vi que en medio de la oscuridad empezaron a salir como llamas, pero eran como rayos de sol, pero el rayo de sol cuando pega contra el oro, era como un reflejo de oro que estaba subiendo en medio de ese lugar. Era inmenso. Yo diría que es el mundo. Empezó a salir una llama así dorada, dorada de sol. Y yo me quedé viendo a esa llama. Empezó a hacerse grande, 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 grande. Y en medio de esa llama había un cetro que estaba flotando. Estaba flotando y de ese cetro salía esa llama, pero que no era llama, sino que era, porque el Apocalipsis dice que el Cordero va a ser el sol de las naciones. Entonces, Jesucristo es Dios, Jesucristo es la luz del mundo, así lo dijo él. Entonces empezó a alumbrar ese lugar oscuro donde yo me encontraba y me dijo, entonces no te queda otra que llamar a mi nombre. Como yo estaba agarrado, pues yo sentía que estaba agarrado, me agarró la otra mano y me la jaló y me llevó a agarrar el cetro que estaba en medio de los rayos. En el momento en que yo lo agarré, dije, en el nombre del Señor Jesús, agarré el cetro, hubo una explosión de luz, así como dicen los científicos, que al principio los que no creen en Dios, que hubo una explosión de luz. La Biblia dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Él dijo, sea la luz, hubo una explosión de luz. Y esa explosión de luz en el Génesis dio vida a la oscuridad sobre la tierra. Eso es lo que le dio vida. Entonces, lo mismo vi yo, pero de esta manera, una forma, por decirlo así, más literal, que hubo una explosión de luz. Cuando yo dije en el nombre del Señor Jesús, explotó y solo vi que se empezó a expandir sobre toda la tierra. Entonces, entendí, ya lo dije una vez, yo sé que Jesucristo es vida, Él creó la vida, pero lo que Él me está diciendo es que yo pase este mensaje a ustedes, a los que no les ha dado esta enfermedad, para decirles que ustedes me conocen. A mí no importa qué religión confiesen o a quién llamen ustedes. Si ustedes cuando se estén muriendo quieren llamarle a su papá, a su mamá, o quieren llamarle a San Pedro o a la Virgen,
a quien sea, ustedes pues, están libres en hacerlo. Lo único que estoy diciendo es que el Señor me dio este mensaje para decirles que si ustedes a la hora o nosotros a la hora en que nosotros estemos yéndonos de esta tierra, no clamamos a ese nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, nada, nadie, ningún otro nombre nos va a salvar. Si ustedes se acuerdan de los 3 hebreos que fueron puestos en el horno de fuego porque no quisieron adorar la estatua de Nabucodonosor y él quiso darles muerte, ellos no doblegaron su alma a la muerte. Ellos dijeron, Dios nos puede salvar de esto, pero aun si Él no quisiera salvarnos, nosotros no vamos a adorar tu imagen. Ellos fueron enviados al horno de fuego. Pero la sorpresa de Nabucodonosor fue que cuando él chequeó, habían 4, no 3. Él preguntó, ¿que no echamos 3 hombres al horno? Dijeron, sí, Señor. ¿Por qué entonces hay 4? Y él mismo dijo, y la apariencia del cuarto es como la de los hijos de los dioses. Desde entonces nos damos cuenta que el Hijo de Dios siempre se ha aparecido en los momentos más difíciles en la vida de un ser humano. Desde entonces nos damos cuenta que el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Creador, siempre ha estado dispuesto a ayudarnos en las horas más difíciles de nuestra vida. Voy a leer algunas escrituras en que me estoy basando de lo que estoy diciendo. Ustedes conocen esta historia y es el nacimiento del Señor Jesús. Capítulo 1, desde el 21. Y dice, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir Jesús? Quiere decir Emmanuel. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Esa fue la promesa que se le dio al pueblo de Israel y a ti y a mí también, que solamente en el nombre de Jesús nosotros podemos ser salvos. Solamente el nombre de Jesús es el único que nos puede salvar en cualquier momento difícil de nuestra vida. También tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 4, voy a comenzar a leer desde el 10. Dice Pedro, porque es Pedro el que está hablando aquí, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este nombre está, por él este hombre
está en vuestra presencia, sano. 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice el 12, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si tu religión te dice que hay otros nombres, que hay otros humanos, bueno, si tú les crees, ese es tu problema, porque no es lo que yo vengo a decirte hoy. Lo que vengo a decirte es que ya dijimos que Emmanuel es Dios. Para yo creer que San Pedro me puede salvar a mí, tendría que aceptar que Pedro es Dios. Para yo decir que la Virgen me puede salvar a mí, tendría que yo aceptar que la Virgen es diosa. Pero Dios solamente dice que dejó un nombre, hay un solo nombre, que es el nombre del Señor Jesús, en el cual nosotros podemos ser salvos. Aquí mismo en el libro de los Hechos, Hechos 10, en el 38, dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. 40. A Jesús, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. 43, lo vuelvo a leer. De Jesús, dan testimonio todos los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Solamente el nombre del Señor Jesús es el único que puede salvarte a ti y a mí en la hora más terrible que puede acarrearnos cualquier enfermedad. Y por último, quiero leer Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Prácticamente es todo el libro, el capítulo 1 de Hebreos. Pongamos atención a lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién? Por su Hijo. Él hizo el universo. Es decir, el universo
Dios lo creó para su Hijo. Entendamos esto. Dios creó lo que vemos y lo que no vemos para su Hijo. 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. 6. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios. ¿Oyeron eso? Tu trono, oh Dios. Está hablando del Hijo. Por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Se acuerdan que les dije que vi un cetro en la llama esa? Es que ese cetro es el que le pertenece al Señor Jesús. Cetro de equidad, de justicia. Él no se tuerce por nada. Él no creas que porque le vas a estar llorando en nombre de tu madre, Él va a estar oyéndote. No creas que porque vas a estar orando, llorando en el nombre de Pedro o de María o de quien sea, Él va a escucharte. No. Él va a escuchar, dice, un corazón contrito, humillado, que ha entendido que nosotros somos pecadores. La Biblia dice que somos pecadores, no nos pregunta. La Biblia nos acusa, Dios mismo nos acusa que somos pecadores. Por cuanto todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. No hay ningún ser humano, no hay ningún religioso, ni pastor, ni papa, ni sacerdote, ni rabí. No hay nadie santo en esta tierra. No hay otro que sea santo para salvarnos. Dice el 9: has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El 10: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Está hablando no de Dios el Padre, está hablando de Dios el Hijo. Él fundó las cosas para sí mismo. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Qué nos está diciendo? Que Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, los ángeles, sus ángeles, Él los envía a ayudarnos, a socorrernos. Pero cuando ya somos hijos de Él, arrepentidos. Por eso le dijo a Juan, a Nicodemo, perdón, en el libro de Juan,
Le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que volver a nacer. Volver a nacer es por medio del arrepentimiento. Es reconocer que yo soy pecador y que nada me puede salvar a mí. Entonces yo vengo al arrepentimiento porque sé que yo he ofendido a Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Y le dijo, Nicodemo, tienes que volver a nacer. Porque el que nace va a ver el reino de Dios. Va a ver. Por eso es que uno cuando se arrepiente, uno empieza a ver las cosas diferentes. Uno empieza a ver que a uno lo que le llama bueno es malo y lo que le llamas malo es bueno. Porque aparentemente ahora para el hombre hablar de Dios es malo. Hablarle de Jesucristo es malo porque va contra su religión, su creencia, lo que sea, en lugar de escuchar y leer la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia dice que el pueblo pereció por falta de entendimiento y por no leer. En estos días no hay excusa que no podamos leer. Yo creo que la mayoría de la gente en estos días sabe leer y debe de leer la Biblia. Jesucristo le dijo a Nicodemo la segunda vez, Nicodemo, el que no nace de agua y de espíritu no va a poder entrar en el reino de Dios. Entonces, la primera vez es el arrepentimiento. Es cuando te duelen tus pecados y la ofensa hacia Dios. Ese es el primer nacimiento. El segundo, igual que el primero, el que no nace de agua y de espíritu, el que no se arrepiente y no se bautiza, no es salvo. No es salvo. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Ningún niño nace sin agua. Ningún espíritu dentro del vientre está vivo. Un niño sin agua dentro del vientre de la madre por 9 meses es un cuerpo muerto. Así como nace un niño porque Dios puso el espíritu y después nace en agua, es necesario que todos nosotros entendamos que tenemos que arrepentirnos e irnos inmediatamente sin pensarlo a las aguas del bautismo, porque ese es el nacimiento completo. Ahora, te leo Hebreos para finalizar. Te leo Hebreos capítulo 7 del 23. Dice, a los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas leo el 24, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable. Leo el 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, porque es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo por ellos, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre.
Vuelvo a decirlo. Aquí está la Biblia. Léela. Lee la Biblia. Ella te va a conducir a la vida eterna. No es la religión. Porque aquí ya lo hemos leído. Porque los sacerdotes, dice que tenían que morir. Y era sacerdote tras sacerdote, tras sacerdote, tras sacerdote, tras sacerdote. Porque eran hombres mortales. Y no podían continuar ese sacerdocio así. Mas cuanto permanece para siempre, hablando del Señor Jesús, tiene un sacerdocio inmutable. Nunca se va a mover. Nunca se va a mover. No importa lo que digan la gente. No importa lo que piense la gente. El sacerdocio de Jesucristo es inmutable para siempre. Por eso dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente o eternamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Si te han dicho que tú necesitas seres humanos para interceder por ti, deja de decirte que están mal, porque la Biblia no lo dice así. La Biblia claramente dice que Dios escogió a su Hijo como el único intercesor entre Dios y los hombres, porque es Jesucristo hombre. Lee tu Biblia. No seas engañado. No te dejes engañar de Satanás. Satanás se viste de ángel de luz. Se viste de ministros de justicia. Se viste de lo que quieras. Lo que quieras, él se puede vestir. Pero es solo para llevar tu alma al infierno. Es solo para darte una religión. Es solo para que tu alma se sienta en paz y tu mente acalle lo que tu alma y tu espíritu necesita. Satanás es astuto. Él hizo caer a los preadámicos y a Adán también. Y Adán era inteligente. Dios lo hizo inteligente cuando lo creó. Adán no era un tonto, mas sin embargo él cayó. Pero tú tampoco eres un tonto para que dejes de engañar. Tú eres más inteligente de lo que te imaginas. Dios nos dio sabiduría. Dios nos dio un alma para entender las cosas. Y es culpa de nosotros si le creemos las mentiras a la religión. Es culpa de nosotros si por no leer la Biblia vamos a parar un día en el infierno. Ahí nadie te va a sacar, porque la Biblia dice que está establecido el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Ahí nadie más puede interceder por ti, ni siquiera Jesucristo mismo. Por eso antes que te mueras, antes que cualquier enfermedad, porque no tiene que ser el COVID-19, antes de que pase esto, hoy te llamo, hoy te suplico, corre por tu alma, busca al Señor Jesús. Él es la única salvación. Ya lo leímos, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ya lo leímos, que Él es el único que intercede al Padre por nosotros. Si tú quieres llamarme mentiroso, yo te lo acepto porque soy hombre. Pero si tú quieres llamarle a la escritura mentirosa, un día vas a entregar cuentas. Y hoy te lo estoy diciendo porque Dios me mandó a decir esto en medio de mi dolor, en medio de esa angustia, de esa muerte que estaba pasando. El Señor me habló, me mostró que si yo no paso esta palabra y el día de mañana o pasado mañana o dentro de un año tú te mueres, no me eches a mí la culpa. Tú mismo vas a entregar cuentas. Yo mismo voy a entregar cuentas.
Pero hoy yo te entrego este mensaje en el nombre del Señor Jesús.